tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Daniel. Tainá, Darío, muy buenas tardes en Francia, 2 de la tarde, 35 minutos, 5 grados centígrados acá en la ciudad de París y por supuesto con muchas noticias internacionales para el canal América y para A24. Hoy nos traes una noticia que seguramente va a levantar polémica, Daniel, porque el aborto será derecho constitucional en Francia. Así es, Darío, y en una reunión conjunta de la Asamblea y el Senado, el Parlamento francés ha aprobado la modificación constitucional este lunes. La votación se ha celebrado en el hemiciclo de Versalles, donde se han aprobado todas las modificaciones constitucionales de la historia. La votación se ha celebrado en el hemiciclo de Versalles, donde todas las modificaciones constitucionales fueron aprobadas. El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, aseguró: todavía estamos lejos de haber llegado al final del camino, pero paso a paso la igualdad se va acercando. Al garantizar en nuestra Constitución la libertad de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, concedemos una segunda victoria a Simone Weil y a todos los que han abierto este camino. Sobre todo, mandamos un mensaje a todas las mujeres: vuestro cuerpo os pertenece y nadie tiene derecho a disponer de él en vuestro lugar. Esto ha dicho Gabriel Attal, el primer ministro de Francia, un ministro además muy joven, el primer ministro francés. La inclusión del aborto en la ley fundamental se ha aprobado por amplísima mayoría en el hemiciclo de Versalles, con 700 votos a favor y 72 en contra de la libertad de interrumpir voluntariamente el embarazo. Previamente, el Senado francés aprobó el proyecto de ley con la modificación. El cambio constitucional era una promesa del presidente francés Emmanuel Macron, paralela a la violenta reacción contra el derecho al aborto en Estados Unidos. Francia así se convierte en el primer país en el mundo en blindar el aborto en la Constitución. Es el primer país, Darío, que incluye explícitamente el acceso al aborto en la Constitución. El derecho al aborto fue reconocido en Francia en 1975 con la conocida ley Simonelli-Weil, con Valéry Giscard y quien era para este momento acá en Francia el presidente. La votación convierte a Francia en el primer país en tener un derecho constitucional y también casi que todo el salón se puso en pie en una larga ovación y muchas legisladoras en el salón sonrieron ampliamente mientras aplaudían y hubo escenas de júbilo y celebración en toda Francia, donde el derecho al aborto goza de un amplio apoyo popular y con una encuesta reciente se mostró un apoyo de más de un 80%. Sin embargo, también, como lo vemos en las imágenes, Darío, Tainá, se han registrado algunas protestas con relación a esta ley. Aumentar la protección del derecho de la mujer a abortar, y esta noticia se da justamente en un momento en el cual, nos encontramos muy cerca a la fecha del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Otras organizaciones pro vida, como la Fundación Iberoamericana Mujer Mariposa, han expresado su rechazo a esta situación. Son organizaciones pro vida que no están de acuerdo porque expresan que el que sea ya un derecho constitucional de alguna manera quita la responsabilidad a las niñas, mujeres y adolescentes de proteger la vida y se va a convertir esto en una práctica recurrente. Pues así las cosas, Francia es el primer país del mundo en incluir en su constitución el derecho al aborto y lo vemos en estas imágenes, la manera como ha sido recibida esta decisión con júbilo y también ha sido celebrada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Claro, un tema que en Francia y en todo el mundo genera opiniones divididas por justamente la cuestión ideológica que tiene como trasfondo la situación del aborto, o más bien a la que se ha llevado la situación del aborto, tanto como ocurre aquí en Sudamérica, ocurre en Europa, ocurre en todos lados. Pero importante aclarar a la gente, Daniel, que la diferencia con otros países en los cuales el aborto es ley, aquí se habla ya de un derecho constitucional, lo cual, por ejemplo, en caso de que otro gobierno que no sea el de Macron quiera revocarlo, tendrá que pasar por un proceso muchísimo más largo y complicado. Así es, Darío, es que la votación se ha celebrado en el hemiciclo de Versalles
y ha sido aprobado con todas sus modificaciones, ya ha sido incluido, como lo aseguró Gabriel Attal, el primer ministro de Francia, en la Constitución de Francia. También fue apoyado en el Senado con 780 votos a favor, 72 en contra, y pues ya es un, digamos, derecho constitucional. Y como usted bien lo indica, esto hace que sea ya un derecho para que cualquier persona pueda acceder acá en territorio francés a este derecho y difícilmente pueda ser revocado. Eso ni siquiera se ha contemplado, teniendo en cuenta que ha tenido júbilo y además una gran aceptación en el Senado y también, por supuesto, en el hemiciclo de Versalles, y con una votación recurrente donde también el gobierno ha de alguna forma celebrado esta decisión con este argumento, ¿no? Que ha dado el presidente también, Emmanuel Macron, de que las mujeres son dueñas de su cuerpo y tienen el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo cuando lo vean pertinente. Y también, Daniel, importante resaltar, porque me parece que, como se ha dado históricamente, Francia siempre ha sido vanguardia en cuanto a innovaciones que tienen que ver con derechos humanos, derechos constitucionales, etc. Esto también puede sentar un precedente para que otros países, ya sea en Europa o también en otros continentes, empiecen también a adoptar, o por lo menos empezar a tratar la idea de que en casos, por ejemplo, en los que el aborto ya es ley en muchos países, pase a ser también un derecho constitucional que le da otro nivel de amparo a nivel estatal. Sí, Darío, y es que Francia es un país líder en la Unión Europea, es un país potencia a nivel mundial y es un país pionero a nivel global en muchos aspectos sociales, y también es un referente en materia de derechos humanos a nivel mundial. En ese sentido, pues seguramente este es un primer paso que se da en Francia y que va a tener implicaciones en muchos otros países, no solo de la Unión Europea, también de América Latina, del mundo. Sin embargo, muchísimas organizaciones pro vida se oponen absolutamente a esta decisión, a este derecho constitucional, teniendo en cuenta que también de alguna forma se puede leer o podría ser interpretado como la manera como se puede promover la irresponsabilidad también, y de otra manera el asesinato de fetos, de niños que merecen vivir y que por un acto irresponsable simplemente se van a ver sometidos no solo a la interrupción de un embarazo, sino a este atentado contra su vida, porque ya es una vida humana. Entonces, existen las dos posiciones. Por supuesto que puede ser replicado en otros países, pero no con facilidad. Hay que hacer una lectura también del impacto que no solo es político, sino también social, y en el aspecto también teológico. ¿Qué pasa con las religiones y cómo las distintas creencias, las distintas religiones también leen esta decisión? Francia es un país católico en un 70-80% de su población. También hay una gran población de musulmanes, de protestantes, pero ¿cuál es la lectura que se da, ¿no? Porque una cosa es la decisión política y otra cosa también la implicación cultural, social, y en este caso también la implicación teológica, que tendría que analizarse muy bien en cuanto al contexto de los países que podrían replicar en algún momento esta decisión, que hoy, como lo vemos, el júbilo en el hemiciclo del Gran Versalles, vemos este júbilo, vemos en Trocadero, también veíamos en la Torre Eiffel las manifestaciones a favor y de júbilo y la celebración. Pero también tiene otras lecturas, ¿no? También tiene otras lecturas, y es importante verlo con objetividad, ver las dos caras de quienes están a favor y de quienes están en contra, y también cuál es el lado positivo de quienes están a favor y también cuál es el lado positivo de quienes están en contra. También, Daniel, lo que mencionabas hace rato respecto a que puede convertirse en una práctica frecuente, ¿existe algún tipo de regulación dentro de lo que está establecido en este nuevo derecho constitucional, en el sentido de, por ejemplo, hasta cuándo se permite abortar a un feto, a un embrión en este caso, o hay una liberación total para eso? ¿Se sabe detalles en cuanto a digamos, regulaciones que tengan que ver con eso, y también, por ejemplo, la cantidad de veces que pueda una persona incurrir en un aborto?
Toda persona tiene derecho a decidir sobre el parto, es lo que expresa, digamos, la Constitución. Y en este momento, pues al ser ya un derecho fundamental, digamos que no tiene muchas limitaciones. Obviamente existen unos conceptos médicos donde un embarazo después de determinado tiempo ya interrumpirlo es un riesgo también para la vida de la madre, ¿no? Entonces, sí existen obviamente técnicamente existen, digamos, de alguna forma, algunas recomendaciones. La extrema derecha, la agrupación nacional de Marine Le Pen y los republicanos conservadores también han cuestionado esta decisión que se ha tomado, ¿no? Es decir, que la derecha y la extrema derecha de Francia no está de acuerdo con esta decisión. Esto en el aspecto político. Ya en cuanto a la manera como se va a implementar la ley, seguramente vamos a generar otros informes más detallados de cómo va a ser el paso a paso, porque acá digamos que cuando se implementa una ley hay un proceso y poco a poco se va generando la comunicación de ese proceso, pero que ya es un derecho constitucional y por supuesto que ya todas las mujeres tienen la opción de abortar legalmente acá en Francia. Así mismo, Daniel. Para ir cerrando, ¿no te parece que también tiene que ver un poco la reacción con el momento que se vive actualmente en Europa, con lo que veníamos hablando en la semana anterior de las protestas en cuanto a lo que es el problema con los sectores productores, que si bien no tienen que ver con esto, tienen que ver por el lado político y social que está de por sí muy tenso? Bueno, esta decisión, digamos que se ha adoptado, ya venía moviéndose desde hace varios años y es un poco aislada, ¿no?, de las otras movilizaciones y de los conflictos geopolíticos que estamos viviendo acá en la zona, porque si bien lo explicábamos en el anterior informe, Darío, las movilizaciones del paro agrario benefician a la derecha, a los latifundistas, a la ultraderecha, pero en este caso es la derecha la que se opone a esta ley que se aprobó. Entonces, acá lo que vemos es que no hay un marco ideológico tan marcado en este momento frente a ciertos escenarios y que por el contrario hay unas fuerzas políticas que se inclinan hacia un lado o hacia otro dependiendo de los intereses más que de las ideologías. Totalmente, Daniel. Bueno, muchísimas gracias por este contacto de vuelta con nosotros. Esperamos tenerte otra vez mañana con más informaciones y también recordarle a la gente que puede seguirte en las redes sociales y puede leer todo lo que haces en la página de América en la pestaña 24. No, Darío, Tainá, bueno, Belén, un abrazo especial para ustedes, siempre con toda la información desde acá, desde París, Francia, para el Canal América, para A24, y seguiremos informando y también escribiendo, por supuesto, todos los detalles de lo que acontece acá en Francia con relación a esta decisión que se ha tomado en el hemiciclo de Versalles y que ha generado un gran júbilo en el Trocadero. Muchas gracias, Daniel. En París. Así pasaba Daniel Mejía desde Francia con un tema bastante polémico en cuanto a lo que es el aborto.